sentarse, hermanos. Hace unos días estaba pensando, que ya pienso, ¿verdad? No muy constantemente, pero pienso. Estaba simplemente recordando y pensando en estos últimos meses, año y que serán 7, 8 meses, desde que llegué aquí. Muchos de ustedes conocen la historia, la razón por la que yo llegué aquí, y eso no vamos a repetirlo. Pero también lo que a veces es motivo de gozo para unas personas es motivo de tristeza para otras. Porque cuando yo salí de Minnesota, yo dejé a una iglesia que lloraba. Dejé a una iglesia triste. Dejé a una iglesia que luchó hasta el último momento porque su pastora no fuera movida de la iglesia. Y para mí también como pastora fue muy difícil dejar a tantos hermanos, tantas familias que a diferencia de otras iglesias, quizás de otras culturas, no son tan cercanas, pero nosotros como hispanos, como latinos, creamos esta conexión que es muy parte de nuestra cultura y no podemos nosotros realmente dejar de vernos como lo que somos, hermanos y hermanas, familia. Y pensaba exactamente en lo que había sucedido hace un año, todavía porque el año pasado fue en abril, pero cuando celebramos el Domingo de Palmas. Yo no sé cuántos de ustedes todavía tienen esa memoria. ¿Qué sucedió ese domingo? Estábamos todavía en la 1933 de Buchanan y recuerdo que ese día celebramos un servicio muy especial. Hicimos un círculo, entraron ustedes con sus palmas, no sé si todavía algunos de ustedes se acuerdan. Hicimos un círculo alrededor de todo ese santuario que es mucho más grande que este santuario aquí. Y recuerdo que para mí fue una sensación bien, no sé cómo explicarla, fue una sensación bien emocional, bien emotiva. Porque aunque yo no había pasado tantos años en ese lugar, empezaba yo a sentir la conexión con el lugar. Porque la conexión eran ustedes que estaban asistiendo a la iglesia y que ya empezaba yo a conocerlos. Y recuerdo que en el círculo hicimos una oración y fue un momento muy emotivo. Yo recuerdo haber visto a muchos de ustedes llorando. Y en este momento lo estoy recordando y casi las lágrimas asoman a mis ojos. Porque uno no puede evitar tener esta conexión, aún con las cosas materiales como un templo. Y luego recuerdo el siguiente domingo, el domingo de resurrección, cuando llegamos a este templo. Bueno, recuerdo por supuesto el primer día que abrimos la puerta, que Lidia se tiró ahí en el piso a la entrada y de rodillas levantó las manos y dio gracias a Dios por este lugar. Y es que, hermanos, los que hemos vivido toda esta intensidad del momento, de esta transición, ha sido algo bien lindo, bien interesante. Y ver las cosas que Dios ha ido haciendo a través de ustedes, que son el pueblo de Dios y que nos ha unido en un punto y hemos convergido, así es la palabra que así se dice, en este lugar, en este tiempo, en esta familia. Déjenme decirles que yo me siento bendecida por Dios de tener una familia que, a pesar de las luchas y de las cosas difíciles que ha vivido, sigue de pie. Y eso es lo que Dios premia, la fidelidad. Y hoy que empezamos esta semana que nosotros llamamos la Semana Santa, no sé si es la mejor manera de llamarla, pero hemos empezado desde hace 40 días un proceso, quizás un poquito menos de 40 días, un proceso de lo que llamamos la cuaresma, tiempo de recogimiento, tiempo de reflexión, tiempo de buscar más intencionalmente a Dios. Porque Dios siempre nos busca. El problema es que nosotros somos los que a veces no lo buscamos. Y aunque la liturgia de esta semana comienza con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén,
la fuerza de los acontecimientos que vamos a recordar nosotros durante toda esta semana anula casi por completo ese momento de gloria para Jesús y sus seguidores. Ese momento cuando el pueblo y todas estas gentes que habían venido a Jerusalén a festejar la Pascua, vieron a Jesús entrando en un pollino, en un asno, en un burro, como queramos llamarlo, y la gente automáticamente, impulsivamente empezaron a quitarse los mantos y a cortar ramas de los árboles y a decir: Hosana al que viene en el nombre de David. Y yo pienso que esta hubiera sido la ocasión ideal para los dirigentes judíos que estaban esperando el momento oportuno y propicio para aprender a Jesús. Como decimos nosotros, ya lo traían entre ceja y ceja, ya le habían echado el ojo, ya lo habían prácticamente condenado a morir por todo lo que el Señor estaba haciendo. Jesús había desarrollado toda su actividad en Galilea y la mayor parte de los peregrinos que venían a la fiesta eran galileos. Y muchos de ellos empezaron a reconocer a Jesús y se unieron a ese grupo en las alabanzas y vítores para Jesús. Hermanos y hermanas, la Semana Santa es el mejor momento del año. Yo digo que todo el año, pero quizás la Semana Santa es como que la que más nos invita a tomar conciencia de la coherencia de toda la vida de Jesús. Es una ocasión realmente privilegiada de ellos, es una ocasión privilegiada para nosotros, porque nosotros estamos a 2000 y tantos años de distancia de lo que ocurrió y para nosotros el panorama es muy diferente a lo que experimentaron los judíos en aquella ocasión. Para nosotros hoy en día también es un privilegio plantearnos la revisión de nuestro entendimiento sobre el valor salvífico de la muerte de Jesús en la cruz. Fíjense, Jesús, dándose cuenta de la terrible consecuencia de sus actos, en ningún momento decide dar paso atrás. Al contrario, Él acepta plenamente lo que viene hacia adelante. Esto definitivamente, hermanos y hermanas, es un duro golpe para nosotros que siempre estamos como tratando de acomodarnos a todas estas situaciones que nos pasan en la vida con tal de evitar consecuencias agradables. Nadie nos gusta meternos en problemas, entonces estamos buscando hacer o que las cosas vayan lo mejor posible. Sabemos nosotros perfectamente que nuestra plenitud está, como decía yo el domingo pasado en el sermón, en darnos a los demás. Pero ¿qué sucede? Nosotros seguimos calculando nuestras acciones para no ir demasiado lejos, poniendo límites, algunas veces razonables, otros no, a nuestra entrega, sin darnos cuenta que un amor calculado es un egoísmo camuflajeado. ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué mataron a Jesús? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Claro, usted me puede contestar lo que la Biblia nos dice. Lo mataron pues para que nosotros tuviéramos vida eterna. ¿Por qué lo mataron? Yo creo que la muerte de Jesús va más allá de eso. La muerte de Jesús es la consecuencia directa de un rechazo frontal y absoluto por parte de los jefes religiosos de su pueblo. Rechazo a sus enseñanzas y rechazo a su persona. La pregunta que estos hombres religiosos se hacían era esta: ¿era Jesús el profeta como creían algunos de los que le seguían? ¿O era el antiprofeta que seducía al pueblo y lo llevaba fuera de la religión judía? Una confrontación
realmente complicada para la gente de este tiempo. Yo una mañana hacía en el estudio bíblico la pregunta, ¿qué si hoy en día se levanta una persona, un hombre que dice ser el enviado de Dios? Lo tildaríamos de loco, porque nosotros conocemos la historia y conoceríamos. Pero en aquel tiempo ellos estaban exactamente en ese punto. Y la respuesta no era tan sencilla como nos puede parecer hoy a nosotros. Por una parte, Jesús iba claramente contra la ley y contra el templo, que eran signos inequívocos del antiprofeta. Pero por otra parte, los signos o señales de su amor para todos eran muestra de que Dios estaba con él. Lo mataron a Jesús porque denunció a las autoridades religiosas por utilizar a Dios y a la religión para oprimir al pueblo. Lo mataron por afirmar con hechos y palabras que el bienestar y la vida del ser humano está por encima de la ley y del templo. ¿Por qué murió Jesús? Solo quizás nosotros indirectamente nos pudiéramos aproximar a lo que Jesús experimentó en su propia muerte. Y es que, hermanos y hermanas, cuando nosotros hablamos de Jesús y de su sacrificio, ninguno realmente de nosotros ha estado allí. No podemos realmente entender la dimensión de ese acto de amor. Jesús, por supuesto que no era un inconsciente, ni era un loco, ni era un masoquista. Yo creo que si Jesús hubiera tenido la opción, que en cualquier momento quizás en el huerto de Getsemaní, quizás se la planteó: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tuvo que haberse dado Jesús cuenta definitivamente que los jefes religiosos querían eliminarlo. Nos toca a nosotros entonces descubrir cuáles eran esas poderosas razones que tenía Jesús para seguir diciendo lo que tenía que decir y haciendo lo que tenía que hacer, a pesar de que estaba seguro de que eso le iba a acarrear la muerte. Jesús tomó conscientemente la decisión, y no crean que fue una decisión fácil. Hoy en día que vivimos en este mundo de tanta violencia, si usted supiera que lo están esperando allá afuera con 3, 4 pistolas para matarlo, ¿usted saldría? ¿Verdad que no? Pero Jesús se arriesgó, Él sabía que lo estaban esperando, y Él tomó conscientemente la decisión de ir a Jerusalén, donde estaba el verdadero peligro. Dejó que lo mataran para demostrar que la única manera de servir a Dios es ponerse del lado del oprimido. No se trató solamente de la muerte física de Jesús, sino de la total, hermanos, fíjense esto, es bien interesante, la total aniquilación y escarnio de toda la persona ante la sociedad. No se puede pensar en la muerte de Jesús desconectando su muerte de su vida. Su muerte fue consecuencia de la vida que Jesús llevó. La encarnación no ha sido un acto, digámoslo de esta manera, prefabricado por parte de Dios, solo para que su Hijo muriera en la cruz y de este modo nos librara a nosotros de nuestros pecados. No, hermanos, Jesús fue un ser humano que tomó sus propias decisiones. Esas decisiones fueron las adecuadas y nos han marcado a nosotros el camino de la verdadera salvación. Y quizás para nosotros en este momento, hermanos y hermanas, no es la hora, no es la hora de insistir en lo terrible del pecado que llevó a la cruz a Jesús, no. Debemos de insistir en la salvación que cada uno necesitamos como pecadores y pecadoras que somos. No hay que estar pendientes de que Dios tenga misericordia de nosotros. No se trata de eso, sino se trata de descubrir nuestra salvación, y que nuestra salvación está en seguir el camino
que Jesús entregó y recorrió y que ha marcado para nosotros. De eso hablábamos esta mañana en la escuela dominical. La salvación, hermanos, consiste en descubrir el amor que es Dios, que es la esencia de Dios y que ya está en nosotros. Para los apóstoles, para los discípulos de ese tiempo, la muerte de Jesús, en realidad, creo yo que fue el evento que les llevó al descubrimiento del verdadero Jesús. Y es que una de las cosas que sucede, hermanos, si ustedes lo saben en su propia vida, andar con alguien no significa que usted lo conoce. Usted puede andar con alguien 20 años y no lo acaba de conocer. Y eso fue lo que sucedió con ellos. Ellos tuvieron que aprender a través de este evento a conocer y descubrir al verdadero Jesús. Porque durante su vida, durante estos 3 años y medio, lo siguieron como el amigo, como el maestro, incluso como el profeta. Pero estaban así todavía muy lejos de conocer al verdadero Jesús. A ese descubrimiento que solo se puede llegar a través de oír y de ver las cosas que el Señor hace. Necesitaban ese proceso de maduración interior al que solo se puede llegar por una experiencia personal, íntima, interna con Dios. La muerte de Jesús, hermanos y hermanas, obligó a todas estas personas y especialmente a los discípulos, a este grupo de amigos cercanos, a esa profundización, a buscar esa profundización o profundizar en la persona de Jesús y a descubrir en aquel Jesús de Nazaret, en aquel que todos decían, ¿podrá venir algo bueno de Nazaret? Ahí mismo a descubrir al Señor, al Mesías, al Cristo, al Hijo de Dios. Y es que en esto, hermanos y hermanas, consiste la verdadera experiencia pascual. Cuando hablamos de la Pascua, no como la celebraban los judíos, sino como ahora la celebramos nosotros, esa es la experiencia, ese mismo recorrido, caminar el mismo camino que Jesús recorrió y que es el que debemos de hacer nosotros si queremos realmente celebrar hoy la Pascua con un significado real y un significado auténtico. Usted puede preguntarle a cualquier persona hoy saliendo de la iglesia, ¿fuiste a la iglesia? Todo el mundo va a la iglesia hoy. ¿Por qué? Porque es Semana Santa. ¿Y después qué? Y seguramente el otro domingo tendremos la iglesia llena, como sucede cada domingo de Easter. Y pasando el domingo de Easter, que volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque no entendemos, hermanos, porque no hemos entendido el verdadero significado. No es el venir a la iglesia, es el tener una experiencia personal con el crucificado y entender que su amor, y por su amor, estamos de pie. Y por su misericordia. A nosotros hoy, la muerte de Jesús, hermanos y hermanas, nos invita, yo diría, nos obliga a plantear el verdadero propósito de toda vida humana. ¿Sabe, hermano y hermana? Usted está aquí, usted puede decir, bueno, yo decidí venir, sí. Pero usted está aquí porque Dios así lo decidió, porque Dios le dio la vida. Y usted está con vida porque Dios le da la vida. Y el día que el Señor decida que ya hasta ahí llegó usted, hasta ahí llegó usted. Y usted ni su familia ni nadie va a poder hacer nada, ni la pastora va a poder hacer nada para cambiar eso. Por ahí decía mi abuelito, mate el rayo, no la raya. Porque todos traemos la rayita marcada. Hasta donde llega la raya, hasta ahí. Lo que pasa es que nosotros asumimos que mañana nos levantaremos nuevamente y seremos felices y estaremos aquí. Y la verdad, hermanos, esa no la sabemos. Mañana habrá quien no esté aquí. ¿Y qué sucedió? ¿Cuál fue su experiencia con Dios?
los seres humanos no podemos olvidar que nuestro verdadero compromiso es buscar a Dios y que a partir de ahí parte toda felicidad de la vida del ser humano. Aún, miren, ¿por qué los jóvenes hoy en día están tan confundidos? Porque no entienden el propósito para el cual fueron creados. No entienden, claro, ellos tienen también que equivocarse y cometer sus errores, ojalá y que aprendieran de otros, pero bueno, a veces yo siempre le decía a mi hijo, con dolor o sin dolor, ¿verdad? ¿Cómo quieres que el Señor te jale con dolor o sin dolor? Porque él hasta te da la opción, ¿verdad? Con dolor o sin dolor, ¿verdad? Y cuántas veces no hemos visto personas que después de un acontecimiento trágico se acercan a Dios. ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar? Jesús supo encontrar, como ningún otro hombre o como ningún otro ser humano, el camino que debe recorrer todo ser humano para alcanzar su plenitud. Y es que no podemos olvidar que Jesús también fue humano. A veces nos olvidamos porque queremos todavía ver al Jesús divino, al Jesús Hijo de Dios, pero no podemos olvidarlo que Jesús fue carne como tú y yo, y que sufrió todo lo que puede haber sufrido un ser humano. Pero también quizás la diferencia es que al alcanzar en la plenitud, lo que el Señor nos mostró era el amor extremo por cada uno de nosotros. Y hoy en día esa palabra extremo está muy de moda, ¿no? Deportes extremos, todo quiere ser extremo. Bueno, hay un amor extremo, que es el amor de Dios, para ti, para mí. En otras palabras, hermano y hermana, para terminar, si yo quiero darle pleno sentido a mi vida, estoy hablando de mí, pero también de ustedes, no tengo ni tenemos otro camino que el amor total, hasta la muerte si es necesario, y las exigencias y circunstancias así lo piden. La interpretación de la muerte de Jesús determina la manera verdadera de ser un cristiano o cristiana. Ser cristiano o cristiana no es subir a la cruz con Jesús. Y esto es bien interesante porque yo mucho tiempo pensé eso. Yo voy a subir, yo Jesús quiero ser crucificada contigo, como lo dijo Pedro en su momento. Señor, mira, pues si vas a morir, yo muero contigo. No, hermanos, no. La interpretación de la muerte de Jesús es no subir a la cruz con Jesús, sino ayudar a bajar de la cruz. Óiganlo, a tanto crucificado que hoy podemos encontrar en nuestro camino. Lo vuelvo a repetir, está interesante. Ser cristiano no es subir a la cruz con Jesús, sino ayudar a bajar de la cruz a tanto crucificado que hoy podemos encontrar en nuestro camino. Jesús, muriendo de esa manera, hace presente a un Dios, y lo digo con respeto, sin pizca de poder, pero repleto de amor, que es la fuerza suprema y la esencia de Dios. Mientras más grande el amor de Dios, más grande el poder de Dios. Y mientras más se manifiesta el amor de Dios en tu vida, vas a ser una persona con más poder y más cerca de Dios. Es ese amor, hermanos, en el que reside la verdadera salvación. El poder de Dios no se manifiesta en el momento tampoco de la resurrección, sino en la vida de quien es capaz de amar hasta la muerte. Pareciera algo contradictorio, pero es así, hermanos. El Señor resucitó para que tuviéramos vida, pero no es ahí realmente donde se manifiesta el poder, sino en nuestra propia vida, cuando somos capaces de amar hasta la muerte. En ese amor reside la verdadera salvación. En ese amor que Dios tuvo por ti y por mí para enviar a su Hijo. Yo muchas veces, hermanos, y lo digo que no es fácil,
Si Dios me pidiera a mí que yo entregara uno de mis hijos, por muy mal que se porten y por muchos dolores de cabeza que me hayan dado, yo no sería capaz. ¿Por qué Dios lo hizo por ti y por mí? Se los dejo de tarea, piensen en eso. El amor del Señor es tan grande que muchas veces por eso no lo entendemos, porque nuestro amor es, aún el padre que ame, que pueda decir que ama a su hijo por sobre todas las cosas, ese amor no es tan grande como el amor que Dios nos ha tenido. Por eso en esta hora les pido que se pongan de pie, tomen su palma y con convicción, los niños no lo hicieron, pero ustedes sí lo van a hacer. ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Hosana el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! ¡Hosana en las alturas! Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias porque aunque no entendemos, y lo digo, Señor, por mí, porque yo a veces no lo entiendo, tan grande amor, no lo entiendo, pero sé que un día lo voy a entender. Y el punto no es que lo entendamos, sino que lo practiquemos. Yo sé que amar de la manera que tú amaste es bastante ambicioso, pero sin embargo, Señor, creo que nos has dado las pautas, nos has dejado